tercer, ¿no?, día intenso. Ya se nos mezclan los días, las horas. Pero bueno, tenemos hoy la ponencia estrella, porque es la que tenemos más llena, de Juan Ramón Rayo, al que agradezco que esté aquí con nosotros en esta Semana de la Economía. Él nos hablará de inflación, de la inflación a los altos tipos de interés y, de nuevo, la estabilidad de precios. Esta es la ponencia que nos presentará esta tarde. Juan Ramón, lo conocéis todos, pero es doctor en Economía y licenciado en Derecho, actualmente profesor de Economía en varias universidades y colabora en prensa con El Confidencial y La Razón. En esta ponencia describirá los factores que han contribuido a la fuerte inflación experimentada durante los últimos años, así como los efectos que las subidas de los tipos de interés están teniendo sobre nuestras economías. ¿Volveremos a la estabilidad de precios y a los bajos tipos de interés? Esto es lo que intentaremos responder esta tarde. Juan Ramón, muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a Alcira por la invitación a esta Semana de la Economía y muchas gracias a todos vosotros por asistir a escucharme durante estos próximos minutos sobre un tema que es de indudable actualidad, porque es el tema que nos ha estado afectando y carcomiendo el poder adquisitivo durante los últimos años y que, bueno, nos está impactando ahora mismo en forma de una cierta contracción económica, no tanto en España, pero sí en el conjunto de Europa, como consecuencia de los altos tipos de interés, que son una respuesta al estallido de la inflación durante los años anteriores. Por tanto, vamos a intentar unir todos estos temas de manera causal, es decir, qué provoca qué ha causado qué y por qué todos ellos están relacionados, y a partir de ahí también tratar de hacer una proyección, siempre decimos, y es la realidad, que no tenemos una bola de cristal, pero bueno, conociendo un poco el pasado, tratar de proyectar un poco hacia el futuro a ver si hay algún tipo de regularidad. Entonces, la situación actual, bueno, siempre es difícil poner un punto de inicio porque al final todo se va sucediendo y, por tanto, todo evento tiene algún enlace con los que le antecedieron, pero creo que no violenta mucho el relato de decir que la situación actual comienza con la crisis del COVID y con la respuesta política, fiscal y monetaria que se da a la crisis del COVID. La crisis del COVID es una crisis sanitaria que se convierte en una crisis económica porque, como forma de contrarrestar la pandemia, se decreta una paralización de la economía para facilitar el distanciamiento social y, por tanto, evitar los contagios. Esa paralización de la economía, que es como poner en suspensión la actividad económica del país y, en general, del continente, incluso del mundo, durante algunos meses, supone, lo vimos, lo experimentamos todos, un colapso de la producción. Si no estamos produciendo, obviamente se paraliza la actividad y si no hay actividad, pues no hay PIB. Claro, el PIB, la producción, es aquello que nos proporciona los ingresos. Es decir, los ingresos son una transformación monetaria, una traslación monetaria de lo que hemos producido. Si no producimos, no tenemos ingresos. Y claro, como forma de alguna manera de estabilizar la economía durante ese momento tan crítico en el que se ponen en suspensión los motores por motivos sanitarios, los gobiernos optaron por dos tipos de estrategias. Una de corte monetario, un programa de expansión monetaria amplísimo en forma de compras masivas de deuda pública por parte de los bancos centrales para llenar de liquidez al sistema financiero, de tal manera que no hubiese dudas sobre la viabilidad del sistema financiero en un momento en el que, pues si se paraliza la actividad y mucha gente pierde sus ingresos, pues si perdemos los ingresos dejamos de pagar deudas, los principales acreedores de la economía son los bancos, si dejamos de pagar deudas, los bancos sufren. Entonces, sería lógico que pudiesen emerger dudas sobre la viabilidad del sistema bancario en un momento en el que la economía se para. Bueno, pues una forma de afianzar la posición financiera del sistema bancario fue llenarlos de liquidez. ¿Cómo se los llena de liquidez? Pues comprándoles los activos que tienen o parte de los activos que tienen a cambio de reservas del Banco Central. Y a su vez, la política monetaria también bajó mucho los tipos de interés para intentar facilitar en esas condiciones pues de parálisis económica, si hubiese alguien que se quería endeudar, pues que se pudiese endeudar a un coste financiero muy bajo. Ese fue, simplificando mucho, porque a ambos lados del Atlántico se tomaron medidas más o menos en esta dirección, pero cada uno es con su casuística, pero esa fue, grosso modo,
la política monetaria que se adoptó durante el año 2020. Y a su vez también se siguió una política fiscal tremendamente expansiva. Más expansiva, hay que decirlo, en Estados Unidos que en la eurozona, pero tremendamente expansiva. Básicamente, el Estado garantizó los ingresos de la mayor parte de los ciudadanos que no generaban ingresos porque se les impidió producir y, por tanto, generar riqueza durante el año 2020. Como forma de evitar un colapso del flujo de ingresos que pudiese tener su reverberación en el sistema financiero, pues, en España, por ejemplo, se aplicó el mecanismo de los ERTE, de tal manera que, aun cuando la empresa no estaba produciendo y los trabajadores no estaban trabajando, hubiese un flujo salarial no completo, pero sí en parte, manteniendo, ya digo, estabilizando esos ingresos que ya no estaban basados en producción, sino en deuda. Nos endeudamos contra producción futura para estabilizar el flujo de ingresos en el presente. En Estados Unidos no solo se hizo eso, sino que se repartieron cheques de manera masiva entre los ciudadanos para, a su vez, incrementar su capacidad de gasto, de tal manera que la idea, hasta cierto punto, era parecida a lo que se hizo también con los fondos europeos en la eurozona. Es decir, no podemos hacer mucho para estimular la actividad durante la pandemia, porque si no se puede generar riqueza, por mucho que estimulemos, no se va a generar riqueza, pero una vez levantemos las restricciones, que la recuperación sea muy rápida. En Europa eso se articuló a través de los fondos Next Generation. Vamos a invertir masivamente, especialmente en aquellos países que en ese momento estaban más afectados por la pandemia, en parte porque bueno, pues, una de las actividades que más se hundió, lógicamente, fue el turismo. Pues países más turísticos como España, Italia o Grecia fueron más afectados por la pandemia. Pues vamos a inyectar más fondos en estos países. Y en Estados Unidos esa forma de preparar la recuperación con estímulos se articuló, como decía, a través de cheques a los ciudadanos para que gastaran, para que consumieran. Bien, estas fueron las dos respuestas que se dieron durante el año 2020 para, primero, estabilizar la situación económica y, posteriormente, relanzar la economía una vez se levantaran las restricciones. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos se experimentó el mayor déficit público desde la Segunda Guerra Mundial, en términos de PIB, no en términos absolutos, sino en términos de PIB. Como porcentaje del PIB, el mayor déficit público desde la Segunda Guerra Mundial, y muy parecido al de la Guerra Mundial. Por tanto, estamos hablando de un esfuerzo financiero, una emisión de deuda muy considerable, que además se realimenta con la expansión monetaria para facilitar justamente ese endeudamiento, no solo público, sino también privado. ¿Qué sucede a finales del año 2020, principios del año 2021? Pues que se van levantando las restricciones y, por un lado, tenemos una estructura productiva que ha sufrido, porque has parado las máquinas y, por tanto, ha habido inversiones que no se han hecho, ha habido producciones que se han paralizado, stocks de mercancías que se han consumido, y abres las restricciones y se quiere volver a gastar como se venía gastando antes de la pandemia, incluso de manera incrementada dados los estímulos. Con lo cual, si tú tienes una oferta que es rígida, que es inelástica, es decir, que no tiene mucha capacidad para aumentar en el corto plazo, porque ha sufrido, porque se ha resquebrajado en parte, y tú le añades mucho gasto, pues ahí lo que empieza a suceder es que aparecen pues, los famosos, ahora se escucha quizá ya un poco menos, pero hace año y medio, 2 años se oía bastante, los famosos cuellos de botella, es decir, tramos de la economía que no tienen capacidad para aumentar suficientemente la oferta, la producción de ciertas mercancías, como para atender toda la demanda que hay de las mismas. Aumenta mucho el gasto, aumenta en toda la economía, pero hay puntos donde hay esos cuellos de botella donde no podemos aumentar la producción tanto como el gasto. Empiezan a aumentar pues, el precio de los chips, el precio del transporte de mercancías, y eso empieza a generar la inflación que empieza en el año 2021. ¿Vale? Ahora la narrativa, o parte de la narrativa, de la reconstrucción de la narrativa, es que la inflación empieza en el año 2002, con la guerra en Ucrania. Bueno, eso es el mayor fogonazo inflacionista que tuvimos. Pero la inflación en Estados Unidos y también en España empieza ya a ser extraña y a ser, no diría
muy alarmante, pero sí inusual en el primer semestre de 2021. Mira, ahí es cuando ya algunos empezamos a decir, cuidado que esto ya se está empezando a desviar de lo que estábamos acostumbrados en los últimos 10 años. El segundo semestre del año 2021 ya fue muy malo, España cerró con una tasa de inflación en 2021 por encima del 6%, por tanto estamos hablando de antes de la guerra en Ucrania ya estábamos por encima del 6%, y luego, claro, cuando se desata la guerra en Ucrania y la descomposición, desorganización de los flujos comerciales de suministro de ciertas materias primas, de energía, pues eso provoca un fogonazo inflacionista mayor. Si tenemos una estructura productiva que solo está ya empezando a andar con normalidad, pero le has metido mucho gasto y otras partes de la estructura productiva se contraen, porque no dejas que se comercie, como para sancionar económicamente a un Estado agresor, pues eso te dispara todavía más la inflación. Y ahí, claro, a principios de 2022, cuando ya la inflación se te va por encima del 8, del 9 o del 10% según los países, es cuando las autoridades monetarias y fiscales, que fueron las que reaccionaron a la pandemia con políticas monetarias y fiscales muy agresivas, inusualmente agresivas, muy expansivas, fue a comienzos del año 2022 cuando empiezan a replantearse las cosas. Durante el año 2021 están durmiendo en los laureles de una manera extraordinaria. Es decir, ya teníamos la inflación por encima del 5 o del 6, como os decía, y el Banco Central Europeo seguía diciendo a finales de 2021 que estaba todo más o menos bajo control, que ellos no tenían ninguna previsión de subir tipos de interés a lo largo del año 2022. Es decir, el Banco Central Europeo, que tiene un único mandato, estabilice usted los precios con subidas de inflación del 2% al año, se te va la inflación por encima del 6%, la mayor tasa de inflación que ha experimentado la eurozona como tal, es decir, existiendo el euro, y dice que no, que están los tipos de interés al cero y que no tiene previsión de subir los tipos de interés, cuando las armas que tiene el Banco Central Europeo para cumplir su mandato estatutario de estabilizar los precios es la política monetaria y, por tanto, subir tipos de interés, entre otras cosas, pero especialmente subir tipos de interés para controlar la inflación. Claro, tú ves que se te está yendo la inflación, tienes los tipos al mínimo posible y dices, no, yo no voy a hacer nada durante todo un año. Pues eso también manda una señal a los inversores en general, es decir, también los que se plantean si invertir en una moneda o no invertir en una moneda, manda una señal a los inversores de descrédito de la institución monetaria, porque es decir, la respuesta debería haber sido inmediata. Oiga, que tenemos la inflación por encima del 6, pues vamos a subir ya los tipos de interés para intentar frenar esto, porque nuestra única misión, nuestra única responsabilidad es controlar esto, no es mirar otras cosas, es controlar esto. Y si esto se nos descontrola, debemos actuar ya. Y que tú digas, no, durante un año no vamos a hacer nada, mínimo, pues estás diciendo, esta gente no está haciendo su trabajo y nos está diciendo que no lo va a hacer. Por tanto, me voy a otra moneda o me voy a otro activo que me ayude a protegerme frente a la inflación. Y lo mismo, quizá no con tanta irresponsabilidad, pero lo mismo sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos también decían, bueno, quizás subamos tipos de interés en 2022, pero ya veremos cuándo. Y, bueno, pues ya con la guerra en Ucrania y las tasas de inflación ya no en el 6, sino en el 8 o en el 10, los bancos centrales ahí yo creo que sí ya se asustaron porque vieron que su credibilidad estaba seriamente en peligro. Y comenzaron, en marzo del año 2022, el ciclo de subidas de tipos de interés más rápido, no sé si de toda la historia, eso es mucho decir, pero sí del último medio siglo. Es decir, en un año, año y medio, los tipos de interés pasaron del 0% al 5,5% o del 0% al 4,5%. ¿no? Aquí tenéis, fijaos, ¿no? Tenemos en la eurozona la facilidad de depósito, que no es exactamente el tipo de interés oficial, pero es el relevante. Lo teníamos en negativo. O sea, os he dicho que la eurozona tenía el tipo al 0%, el tipo el llamado de las operaciones principales de refinanciación sí era al 0, pero el tipo de interés sobre las reservas que depositan los bancos en el Banco Central Europeo, que es el relevante para determinar el Euribor, estaba en negativo. Eso con la inflación al 6. Entonces, claro, un tipo negativo ya es una cosa rara. Es una cosa rara cuando tienes deflación, que dices, oye, vamos a ver si colocándolo
negativo, estimulamos el crédito, a ver si suben un poco los precios y alcanzamos el 2, pero claro, cuando tienes la inflación al 5 o al 6, tenerlo en negativo es una locura. Fijaos, subida rapidísima, ni siquiera en el año 2006, por ejemplo, o en el año 2001, la subida fue tan rápida. Y en Estados Unidos, bueno, aquí la escala es distinta, puede confundir, pero fijaos que también fue una subida desde el 0 hasta más del 5%, muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque los bancos centrales trataron de recuperar la credibilidad que habían perdido durante el año 2021. Durante el año 2021 estuvieron de brazos cruzados mientras la inflación se les iba de las manos. Su misión principal es controlar la inflación. En Europa la única, en Estados Unidos en este contexto sería desde luego la principal, y no hacían nada. Pues en el año 2022 hicieron todo lo que tendrían que haber hecho en el año 2021 más lo que les tocaba hacer en el año 2022. Como no quisieron hacerlo más progresivo, lo tuvieron que hacer todo de golpe. Porque, como veis, pues la inflación, veníamos de décadas de una inflación en la eurozona pues alrededor del 2, 2,5%, es decir, dentro del mandato estatutario del Banco Central Europeo, se te dispara al 10. En Estados Unidos también 2,5 aproximadamente, bueno, durante la antesala de la anterior crisis financiera algo más, pero se te dispara también, no llegó al 10, pero vamos, casi 9, 9 y pico. Entonces, los bancos centrales ahí suben los tipos de interés. ¿Para qué suben los tipos de interés? Pues suben los tipos de interés, por describirlo de manera simple, para enfriar la economía. Es decir, durante la pandemia, como os decía, se añaden estímulos extraordinarios para intentar que la recuperación sea muy rápida. La recuperación en términos de gasto sí es muy rápida, en términos de producción va más lenta por los daños que ha sufrido la economía durante la pandemia y porque en cualquier caso, si tú añades mucho gasto, aunque la economía esté muy sana, no puede ir tan rápido como el gasto. Y aquí se trata de frenar el ritmo de gasto. Nos hemos pasado facilitando el gasto con política fiscal y con política monetaria, vamos ahora a enfriar ese gasto y también a mandar una señal a los inversores de estamos aquí, no nos hemos olvidado de nuestro trabajo, no nos hemos olvidado de que tenemos que estabilizar los precios y, por tanto, vamos tan en serio que vamos a colocar los tipos de interés al nivel más alto de los últimos años. Y además el mensaje, si uno escuchaba las ruedas de prensa de los banqueros centrales, era un mensaje ya bastante duro. Nuestra prioridad es luchar contra la inflación, es nuestro único objetivo, vamos a seguir subiendo los tipos de interés hasta que la inflación esté bajo control, si hay que generar una recesión la vamos a generar, no nos preocupa nada más salvo luchar contra la inflación. Cambió totalmente el tono con respecto al año 2020 o 2021, donde, claro, no había inflación y la preocupación de la inflación era la última de las posibles. Pero en el año 2022 el tono de los bancos centrales era muy propio de, como se dice en la jerga, de halcones muy duros. Pero claro, subir los tipos de interés estamos diciendo que sirve para enfriar la economía. ¿Por qué sirven las subidas de tipos de interés para enfriar la economía? Pues por varios motivos, ¿no? Quizá el motivo más obvio es que hay gran parte de la economía que depende del crédito. Hay muchos sectores económicos que venden directa o indirectamente a crédito. El más claro, obviamente, es el sector de la construcción, de la vivienda. Muchas viviendas se compran a crédito, con hipotecas. Si el crédito es muy barato, es decir, si los tipos de interés son muy bajos, se venden más viviendas. Si se venden más viviendas, se invierte más en construir viviendas y, por tanto, hay más actividad en el sector de la construcción. Pero también, en parte, el sector del automóvil depende del crédito. Parte de las ventas de automóviles son ventas a crédito. Si se encarece el crédito, se venden menos. Las manufacturas, en general, es decir, lo que son bienes de consumo duraderos, bienes que no se consumen en un momento, sino que tienen una vida prolongada, se suelen comprar en parte a crédito porque tiene sentido. Es como ir pagando una especie de alquiler, alquilas el dinero para comprar un bien que vas a usar durante mucho tiempo. De modo que cuando sube el precio del crédito, cuando se encarecen los tipos de interés, la demanda de todos estos bienes duraderos baja. También muchas inversiones, ya no pensemos solo en los consumidores, sino en las empresas que se plantean invertir o no invertir, muchas inversiones empresariales que se acometen con financiación, pues si la financiación se encarece, se invierte menos. ¿Bien? Entonces, ese es el primer canal, el primer mecanismo a través del cual se enfría la demanda. Contracción de las ventas o del gasto, mejor dicho, a crédito. Luego hay un segundo canal derivado del anterior, que es, bueno, pues si se consume menos a crédito y se invierte menos a crédito, lo que se conoce como el efecto multiplicador, se contrae también. Es decir, si yo gasto en ti,
te estoy transfiriendo ingresos que tú vas a poder luego gastar en otra persona. Si yo dejo de gastar en ti, dejo de invertir, tú eres una empresa que me suministra, eres un proveedor mío, pues si dejo de hacerte pedidos, tú también tienes menos ingresos para poder pagar, por ejemplo, a tus trabajadores. Yo reduciré plantilla porque produzco menos, tú reducirás plantilla también y, por tanto, habrá una contracción salarial y menores trabajadores consumiendo, menor consumo. Otras empresas que no se ven directamente afectadas por el crédito, no sé, imaginemos los supermercados. ¿Venden los supermercados a crédito? No. Ahora, si se contrae la masa salarial, los supermercados van a vender menos y, por tanto, también saldrán afectados, ¿no? Luego, un tercer canal a través del cual la subida de tipos de interés puede afectar al gasto y puede enfriar la economía es porque las subidas de tipos de interés suelen hundir el precio de los activos o de ciertos activos. Por ejemplo, en el año 2022 la bolsa se da un batacazo bastante considerable. Muchas empresas, y no solo empresas, si hay gente que ha invertido, por ejemplo, en criptoactivos, supongo que en el año 2022 lo tiene como un año negro, pues muchos activos, como los criptoactivos, cayeron Bitcoin llegó a caer un 75% en el año 2022. Pero podéis pensar, bueno, es que Bitcoin es un activo muy especulativo y, por tanto, bueno, Facebook cayó un 75%. ¿Vale? Entonces, el Nasdaq cayó más de un 20%. Por tanto, muchos activos con las subidas de tipos de interés se desplomaron. Si se desploma el valor de los activos, la gente se siente más pobre, obviamente. Porque tú miras tu patrimonio y dices, tengo mucho menos. Ya no es solo que mires tu patrimonio y tengas un sentimiento, una emoción de que eres más pobre, es que si quisieras endeudarte contra tu patrimonio, el banco también te daría menos crédito. Te diría, todos tus activos valen la mitad que hace 2 años. Por tanto, una hipoteca, por ejemplo, te doy mucho menos, si pignoras tus acciones te doy mucho menos, etc. Por tanto, menor capacidad de gasto, menor deseo y menor capacidad de gasto también porque el precio de tus activos se ha hundido. Luego, otro posible canal, si subes los tipos de interés, también se aprecia tu moneda y, por tanto, vas a tender a importar más y exportar menos. Bien, se te encarece la moneda, por tanto, vas a vender menos al exterior y vas a comprar más del exterior. ¿Eso qué significa? Que tu actividad interna va a tener menos gasto, porque los de fuera te van a comprar menos, y en todo caso quizás estimules la actividad de los de fuera, pero no la tuya propia. Bueno, todos estos vehículos son los que llevan, y otros, son los que llevan a que cuando suben los tipos de interés, la actividad económica se enfría, se contrae. Y claro, si la inflación se había disparado porque el gasto estaba aumentando a mucho mayor ritmo de lo que podía aumentar la producción, en parte porque se habían pasado incrementando el gasto, en parte porque también la economía se había enfrentado a shocks de oferta negativos que retraían la capacidad de la producción de la oferta para aumentar, cuellos de botella, guerra en Ucrania, pues todo eso genera una inflación. Si tú controlas el gasto, eso debería contribuir a estabilizar los precios. Y efectivamente, la subida de tipos de interés provoca que el fogonazo inflacionista inicial, este que tenemos aquí, toque techo y la tasa de inflación empieza a caer. También se van solucionando los problemas de oferta, por tanto, va siendo más fácil, ¿no? Se recomponen las cadenas de valor internacionales después de la guerra en Ucrania, encontramos nuevos proveedores, el precio de la energía que se estaba disparando porque parecía muy difícil de reemplazar y de hacer ahorros energéticos se normaliza, o sea, el precio del petróleo que llegó a irse a $130, pues regresa a 90, 80, el precio del gas también se disparó y luego se hunde, y todo eso, tanto la estabilización del gasto como el hecho de que se solventen muchos problemas de oferta contribuye a normalizar o a ir normalizando las tasas de inflación, acercándonos al objetivo del 2%. Pero, ¿qué pasa? Pues que, al menos en Estados Unidos, no estamos viendo los efectos que cabía esperar que tuviese una subida de tipos de interés. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la subida de tipos de interés contribuye a frenar la inflación como frenando el gasto y frenando la actividad económica. En teoría sería una especie de peaje que pagas por controlar los precios. Frenas la economía a cambio de frenar el gasto, o sea, frenas el gasto frenando la economía para controlar los precios. La economía de Estados Unidos está muy fuerte,
O sea, esta es la de la eurozona, que vemos que no está muy fuerte. Ahora mismo la eurozona está estancada o casi en recesión. Pero la de Estados Unidos, hombre, tampoco es que esté en su mejor momento histórico, pero bueno, está más o menos creciendo al mismo ritmo al que crecía durante los años anteriores a la pandemia, que fueron para Estados Unidos, no para Europa, buenos años. Entonces, en Estados Unidos no se ha visto de momento un freno de la economía. En la eurozona, como ya os he dicho, sí. La eurozona, que tiene una base industrial mayor que Estados Unidos, sobre todo Alemania, pues se ve más afectada por las subidas de tipos de interés. Como os he comentado, pues toda la demanda de bienes duraderos es mucho más sensible a los tipos de interés que el resto de bienes. Entonces, economías que tengan una base industrial muy potente serán economías que dependen más del crédito y, por tanto, subidas de tipos de interés las daña más, ¿no? Y además, en el caso de Alemania, se añade, pues, tenía unas relaciones mucho más estrechas con Rusia, tanto en cuanto a provisión energética como a exportación de bienes, y todo eso se ha roto. Entonces, digamos que los bancos centrales han controlado la inflación, pero al menos en Estados Unidos no la han controlado generando una recesión. Y eso, obviamente, abre el debate de, bueno, qué va a pasar a partir de ahora, porque si los tipos de interés han aumentado tanto para controlar la inflación y la inflación ya está, no digo totalmente controlada, porque si os fijáis, pues en Estados Unidos, perdón, en la eurozona estamos en el 2,8% aproximadamente, pero el objetivo es el 2%, no el 2,8%, y incluso ha habido un cierto repunte, por tanto, parece que está más estabilizada en el 3, más cerca del 3 que del 2, y en Estados Unidos, pues 3/4 de lo mismo, también estamos más cerca del 3 que del 2. Y es lo que los banqueros centrales llaman la batalla de la última milla, ¿no? Que reducir la inflación del 10 o del 8 hasta el 3 ha sido relativamente fácil, pero parece que está costando más de la cuenta reducirla del 3 al 2%. Y podríais pensar, bueno, ¿y qué más da el 3 o el 2%? Bueno, si los bancos centrales tienen el mandato del 2, que sea el 2 es muy importante, porque que ellos sean capaces de lograr el 2 muestra, digámoslo así, que tienen el control de la moneda. Si se quedan en el 3 y no son capaces de bajarlo al 2, cuando tienen la obligación de bajarlo al 2, significa que no controlan realmente la moneda y, por tanto, claro, la demanda de moneda, es decir, la cantidad de moneda que quiere tener la gente o los inversores depende de la credibilidad que tenga esa moneda. Por tanto, los bancos centrales, para mantener su credibilidad, han de lograr su objetivo estatutario, que ahora es el 2. Si dentro de unos años, que este es un debate que ya está abierto desde hace bastante tiempo, ese objetivo se revisara, dicen de incrementarlo al 3 o al 3,5, pues ahí podrían estar conformes con el 3. Pero ahora mismo es el 2. Y, desde luego, cambiar ahora mismo el objetivo sonaría demasiado a no somos capaces de conseguirlo, por tanto lo subimos al 3 para hacernos trampas. Entonces, en cualquier caso, el debate sí está en, bueno, si ya hemos más o menos, no del todo, pero sí más o menos, ya hemos controlado la inflación y tenemos los tipos de interés en unos niveles inhabitualmente altos, al menos en relación con las últimas décadas, y además tenemos a Europa en casi recesión. Europa ha esquivado la recesión técnica pues, por los buenos datos de crecimiento de España y de Italia. Si España e Italia hubiesen crecido un poquito menos, ya no digo estancarse, sino pues, crecer unas décimas menos, la eurozona habría entrado técnicamente en recesión. A ver, al final da igual si es técnicamente o no, pero bueno, incluso desde un punto de vista técnico habría entrado en recesión. Entonces, tienes a la eurozona en recesión, pero en cambio tienes a Estados Unidos en una expansión fuerte. ¿Hay que bajar tipos de interés o no hay que bajar tipos de interés? Y las expectativas del mercado, hasta hace un par de semanas, eran que en marzo, es decir, dentro de nada, iban a empezar las bajadas de tipos de interés. Y que íbamos a terminar el año, tanto en la eurozona como en Estados Unidos, con una bajada de en torno a 150 puntos básicos. Es decir, pues en Europa estarían en torno al 2,5, 3, y en Estados Unidos en torno al 4 o incluso por debajo del 4. Eso es la expectativa que había en el mercado hace 2 o 3 semanas. ¿Qué pasa? Que en estas últimas 2 o 3 semanas los datos de inflación
hombre, no es que hayan sido catastróficos, pero se ve que hay resistencia a que termine de bajar y además los datos de crecimiento en Estados Unidos, como veis, parece que son buenos. Entonces, claro, en Estados Unidos la disyuntiva que tienen es, si la economía está tan fuerte, ¿cuál es nuestro motivo, cuál es la fundamentación que podemos hallar para bajar tipos de interés? ¿Qué queremos? ¿Estimular todavía más una economía que ya está muy fuerte? Entonces se nos puede disparar todavía más la inflación. Supuestamente los tipos de interés se bajan cuando la economía está debilitada para estimularla, pero si la economía está muy fuerte, ¿cuál es el motivo para bajar tipos de interés? Y claro, en Europa también miran de reojo a Estados Unidos porque si Estados Unidos no baja tipos de interés y Europa sí, el euro se depreciará frente al dólar e importaremos inflación. Con lo cual, el objetivo del 2% tampoco se alcanzará. Entonces, Europa sí quiere bajar tipos de interés por la debilidad económica, Estados Unidos no lo tiene tan claro por la fortaleza económica. Ahora bien, Estados Unidos tiene otro problema del que oímos hablar bastante hace un año aproximadamente, hace menos de un año, de hecho, pero bueno, prácticamente un año, y del que si no bajan tipos de interés yo creo que volveremos a hablar en no mucho, y es la fragilidad de su sistema financiero. Bien, recordaréis que hace un año aproximadamente empezó a quebrar un banco, y luego quebraron varios más, el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que bueno, es algo ya un poco remoto, no llegó demasiado la sangre al río, pero fue la mayor quiebra desde Lehman Brothers dentro del sistema financiero estadounidense. Por tanto, no fue poca cosa. ¿Por qué quebró este banco? Pues precisamente porque los tipos de interés están muy altos. Y claro, esto desde fuera puede sonar un poco raro, porque en España escuchamos mucho la idea de que los altos tipos de interés le vienen muy bien al sistema financiero porque gana mucho más dinero. Entonces, ¿cómo puede ser que un banco quiebre porque los tipos de interés están muy altos cuando supuestamente esos tipos de interés que están tan altos le favorecen? Bueno, eso de que los tipos de interés altos favorecen a la banca depende mucho de la estructura financiera que tenga el banco. Me explico. ¿Qué hizo, por ejemplo, el Silicon Valley Bank en los años 2020 y 2021? Pues lo que hizo fue dar muchas hipotecas o hacer muchas inversiones en activos hipotecarios. ¿Cómo estaban los tipos de interés en el año 2020 y 2021? Pues al 0, 1, 1,5, 2%. Por tanto, durante esos años, ese banco invirtió muchísimo en activos a tipos de interés muy bajos. ¿Cómo financió esas inversiones? Pues los bancos las financian con depósitos, que es deuda a muy corto plazo. ¿Vale? Por tanto, el banco invierte en hipotecas o en deuda pública, me da igual, en activos a largo plazo, endeudándose a muy corto plazo. Bien, esa es la estructura que tiene. Imagina, claro, si está muy invertido a largo plazo en inversiones de muy bajo rendimiento, ¿podrá pagar mucho por los depósitos? Pues no, porque si lo que le entra es muy poco, no podrá distribuir mucho a los depositantes. Bien, pues ahora colocaos en el año 2022. En el año 2022 se disparan los tipos de interés. Vosotros imaginad que sois un depositante en el Silicon Valley Bank. Y el Silicon Valley Bank os está pagando un tipo de interés del 0,5%. Y en cambio la deuda pública estadounidense a 3 meses o a medio año o a un año os está pagando el 5%. O un fondo monetario que invierte en deuda pública y en otros activos a corto plazo muy seguros, también os está pagando el 4,5 o el 5. ¿Qué haríais? Pues sacar el dinero del Silicon Valley Bank e invertirlo en deuda pública o en el fondo monetario. Pero claro, si sacáis el dinero del Silicon Valley Bank, ¿cómo os paga ese dinero que queréis sacar? ¿Cómo os reembolsa los depósitos? Porque el Silicon Valley Bank tiene vuestro dinero, entre comillas, invertido en esas hipotecas a muy largo plazo. Pues una de dos. O os dice, oye, mira, no os marchéis, os voy a pagar un 5% de intereses por el depósito. Pero si hace eso, pierde dinero, porque os está pagando a vosotros el 5 para cobrar el 2.
Y no un año, sino que mientras sigan los tipos de interés altos, eso va a seguir así. Otra opción, es decir, oye, voy a vender aquí en el mercado estas hipotecas a largo plazo. Estas hipotecas que pagan el 2% las voy a vender a ver quién me las quiere comprar. Pero claro, si vosotros sois un inversor y os quieren vender un activo que os paga el 2%, cuando en otros activos os pagan el 5%, diréis, yo esto no lo compro. O me bajas el precio, o sea, si me pagas, o sea, imaginad, 100 te doy 105. Perdón, 100 te doy 102. Pues oye, si me lo vendes por 98, 97, 96, de tal manera que me saque una rentabilidad equivalente a la del resto de activos, te lo compro. Por tanto, para vender las inversiones del Silicon Valley Bank tenía que bajar mucho el precio. Y al bajar el precio, vendía con pérdidas. Y si tú vendes con pérdidas, te descapitalizas y quiebras. ¿Vale? Esa es la situación que atravesó el Silicon Valley Bank y por la cual quebró. Y esa es la situación en la que está gran parte de la banca regional de Estados Unidos. Muy endeudada a corto plazo, muy invertida a largo plazo y además sin cobertura de tipos de interés, porque en Europa también los bancos se endeudan a corto e invierten a largo, pero al menos cubrieron su riesgo de que subieran los tipos de interés. En marzo del año pasado, justamente después de la quiebra del Silicon Valley Bank, la Reserva Federal crea una línea de liquidez para los bancos para evitar que se pongan a quebrar masivamente. Y esa línea de liquidez acaba el mes que viene. La creó durante un año y en principio ha dicho que no la va a renovar. Yo tengo ciertas dudas de que no la vaya a renovar, sobre todo si no va a bajar tipos de interés. Pero de momento dice que no la va a renovar. Bueno, si no la renueva, no le va a quedar otra, como os digo, que empezar a bajar tipos de interés, porque si no, se le van a empezar a caer bancos dentro de la banca regional. Y el Banco Central, aunque formalmente solo está para cuidar la moneda, sabemos que también está para cuidar el sistema financiero, porque es el banquero de los bancos privados. Y no quiere, obviamente, una cadena de quiebras dentro del sistema financiero. Con lo cual, en Estados Unidos se da la circunstancia de la economía está fuerte, por tanto la economía real no justificaría bajadas de tipos, pero el sistema financiero está débil, o partes del sistema financiero están débiles, y por tanto, aunque la economía real no lo necesite, el sistema financiero sí lo necesita, y probablemente por ahí vengan las bajadas. En Europa es un poco la situación a la inversa. El sistema financiero está más o menos fuerte, al menos por ese lado, no digo que no pueda haber problemas. A lo mejor en los próximos meses empezáis a hablar del problema de las hipotecas sobre edificios comerciales, que es un problema que se puede dar en Estados Unidos y en Europa, pero dejemos eso de lado. El problema de que estén endeudados a corto e invertidos a largo en Europa está más o menos solucionado, por tanto, ese no es la gran dificultad, pero la economía está débil, como podéis ver. Con lo cual, por un motivo o por otro, más en un contexto en el que la inflación no está muy descontrolada, probablemente lleve a bajadas de tipos de interés. Pero es que además, en el caso de Estados Unidos, hay otro motivo, que no debería ser un motivo para bajar tipos, pero que imagino que al final sí lo terminarán teniendo en cuenta. Y es este. Aquí tenéis representados los gastos del gobierno federal estadounidense en intereses, en el pago de intereses sobre su deuda. Pensad que Estados Unidos tiene una ratio de deuda pública sobre el PIB en torno al 130% y gran parte de esa deuda pública es deuda a corto plazo. ¿Eso qué significa? Que cada año la tienen que renovar o cada poco tiempo la tienen que renovar. Claro, si tú la tienes que renovar cada poco tiempo, a los altos tipos de interés actuales tienes que ir pagando cada vez tipos más altos. Claro, si es el 130 y el tipo medio se pusiera, que no lo está, pero se pusiera en el 5%, pues tendríamos 6,5% del PIB en intereses. ¿Bien? Claro, eso es un auténtico dineral y, de hecho, ya ahora mismo la mitad del déficit público de Estados Unidos, que es un déficit muy alto para la situación en la que está Estados Unidos no está en recesión, está en expansión, no está en guerra, no está en pandemia, por tanto no tendría que haber déficit, y tiene un déficit en torno al 6-7%, que es altísimo para tiempos de paz. Pensad que en el peor momento de la crisis financiera del año 2009, Estados Unidos llegó a tener un déficit del 10%. Pero claro, dices, oye, se está hundiendo la economía, bueno, pues políticas keynesianas, déficit público, vale, pero
oye, ¿qué problema hay aquí ahora en la economía de no estamos creando empleo? No, es que la tasa de paro está en mínimos históricos. ¿El PIB no está creciendo? Sí, está creciendo muchísimo. Entonces, ¿porque estamos en guerra? No, bueno, medio, ¿no? Pero no en guerra directa y oficial. Entonces, ¿por qué tienes el déficit público en el 6 o en el 7? ¿Vale? Pues en gran medida porque el gasto de intereses es muy alto. La mitad de ese déficit es gasto en intereses. Y esa factura va a ir subiendo si no se bajan los tipos. Ese no debería ser un motivo para bajar tipos. Porque si tú bajas tipos para que el Estado, el Tesoro, se financie de manera más barata, lo que estás incentivando al Tesoro es a que no sea disciplinado, es a que siempre esté en déficit. Ah, que si yo me endeudo mucho y tengo un déficit muy alto, tú, Banco Central, vas a bajar tipos para que me pueda endeudar más fácilmente. Pues entonces ya tengo la clave para poder endeudarme todo lo que quiera. Si yo te presiono, si yo te chantajeo, vas a bajar tipos. En teoría, el Banco Central debería mostrarse duro y decir que tú te quieres endeudar mucho, vale, pero lo vas a pagar con tipos de interés altos porque mi política monetaria no la vas a dictar tú, la dicto yo. Tú ajusta tu presupuesto a mi política monetaria. Pero en la práctica me temo que no va a ser así y, por tanto, ese va a ser otro motivo que les lleve a bajar tipos de interés. Por tanto, en el futuro sí es previsible que bajen tipos de interés. La cuestión es, y ya termino con esto y abrimos el turno de preguntas, que espero que haya muchas y que sean muy interesantes. La cuestión es, si se bajan los tipos de interés en un momento, sobre todo en Estados Unidos, donde la economía está fuerte, ¿eso va a ser compatible con una estabilización de los precios alrededor del 2%? Porque si se relanza el gasto, si se relanza la actividad antes de que la inflación se haya controlado plenamente, y además en Estados Unidos, a mí sobre todo me preocupa por ese lado de Estados Unidos, porque disciplina fiscal no está habiendo, estamos en año electoral en Estados Unidos, no la va a haber, y posteriormente tampoco tengo muy claro que ninguno de los dos candidatos que puedan ganar las elecciones tenga el más mínimo interés en cuadrar el presupuesto, porque Biden lo ha descuadrado enormemente y Trump previamente también lo descuadró enormemente. Entonces, no es que digas, no, es que hay un candidato aquí que dice cuadrar las cuentas sí o sí. No, los dos tienen una trayectoria de irresponsabilidad fiscal bastante importante. Entonces, si tú tienes un banco central que está bajando tipos de interés, reanimando, por tanto, el gasto privado, y tienes además una clase política que sigue apostando por el déficit, eso va a ser complicado de cuadrar con un regreso de la inflación al 2%. Y ahí, en teoría, los banqueros centrales no deberían bajar tipos de interés, sino que deberían seguir subiéndolos. Pero, lo que os digo aquí, si lo siguen subiendo, esto también se dispara y, por tanto, el déficit público se complica todavía más. De modo que aún les puede costar luego estabilizar más los precios, porque si el déficit público está muy alto, eso es todavía más inflación futura. Entonces, ¿la solución cuál sería? Que los banqueros centrales dijeran, oye, nosotros vamos a empezar a bajar tipos de interés, vosotros políticos empezad a bajar el déficit. Nos coordinamos para yo no encarezco más el precio del crédito, de modo que la demanda privada de crédito pueda volver un cierto consumo a crédito, una cierta inversión a crédito, pero vosotros ayudad no recalentando la economía con déficits públicos muy altos. Pero ese escenario no parece que esté sobre la mesa y, por tanto, ahí, pues como siempre en economía, el futuro no está en absoluto escrito y hay escenarios múltiples. Y la incertidumbre reside en qué va a pasar con la inflación en un entorno donde se empiecen a bajar los tipos de interés antes de controlar la inflación y donde los déficits públicos tampoco están, sobre todo en Estados Unidos, bajo control ni bajo voluntad de controlarse. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, quería relacionar mi pregunta con un pequeño ejemplo primero. Sabemos lo que pasa en una casa cuando gastamos más de lo que ingresamos, si encima tenemos una hipoteca y nos suben los tipos de interés, sabemos lo que pasa. Si esto lo trasladamos a los países,
España, Francia, Alemania, con una deuda que va creciendo, no se amortiza nada, cada vez los intereses son más altos. ¿Dónde nos lleva esto? O sea, ¿dónde se acaba a futuro? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién es el propietario de esa deuda? ¿Quién es el prestamista? ¿Y qué pasa al final? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque si un bebé en España, cuando nace, debe 25.000 euros, más los intereses... Algo más diría yo, pero sí. Más. Ojalá fuera 25. ¿Dónde se acaba esto? Es que yo no lo entiendo y al final, ¿qué pasa? ¿Esa deuda es indefinida? ¿Acabaremos siendo esclavos de alguien? Gracias. A ver, empiezo por el final, ¿no? Porque es verdad que estamos endeudados, pero tampoco pensemos que esa deuda se lo debemos a entes o a seres que están muy alejados de nosotros. Gran parte de los acreedores somos nosotros mismos. Quiero decir, por ejemplo, ¿quién tiene la deuda pública en España? Pues aseguradoras y bancos. ¿Vale? Pero las aseguradoras y los bancos compran la deuda porque a su vez tienen acreedores. ¿Y quiénes son los acreedores de las aseguradoras y de los bancos? Pues los de los bancos, todos los cuentacorrentistas, por ejemplo, y de las aseguradoras, todos los que tienen pólizas. Con lo cual, estamos endeudados, pero también otra parte somos acreedores. No estoy diciendo que se cancele, ¿eh? Hay una parte de la sociedad que es deudora neta y hay otra parte de la sociedad que será acreedora neta, pero no es que esté en manos, no sé, de Soros y que seamos todos deudores de Soros, ¿vale? Eso no. Pero la acumulación de deuda, por supuesto, es un problema. ¿Por qué es un problema? Pues porque absorbe la capacidad de financiación que tiene la economía. La economía española tiene un ahorro anual. Puede ser mayor o menor, no es que esté escrito en fuego cuál es ese ahorro, pero cada año hay un volumen de ahorro y ese volumen de ahorro se puede destinar a unas cosas o a otras. Si destinamos ese ahorro a la deuda pública, estamos destinando ese ahorro a financiar lo que haga el Estado. Y la cuestión es, ¿el Estado con esa financiación está incrementando nuestra capacidad para producir más riqueza en el futuro o está financiando, digámoslo así, gasto corriente? Porque si el Estado financiara, y financiara bien, que es la segunda parte, si el Estado financiara una expansión de nuestra capacidad de producción de riqueza futura, pues, bueno, tú has utilizado la analogía de la familia, que puede estar bien traída, pero también se puede utilizar la analogía de la empresa. Una empresa se endeuda para hacer inversiones y esas inversiones aumentan su capacidad para generar ingresos y pagar la deuda. Bueno, pues hasta ahí perfecto. Pero claro, si esa empresa tiene pérdidas y se endeuda para seguir pagando sueldos, por ejemplo, y sigue teniendo pérdidas, pues cada vez la deuda es más grande y sobre todo esa deuda no ha contribuido a sanear su situación. Y eso sí es un problema, que se esté absorbiendo capacidad de financiación no para generar riqueza. El sector privado se puede equivocar, pero normalmente cuando se endeuda es porque sí tiene en mente un proyecto que considera cada empresario por su cuenta que es capaz de generar valor. El político, cuando se endeuda, pues lo puede hacer con buen criterio, con mal criterio o con ningún criterio. Y además hay un incentivo bastante perverso y es que no se juega en su patrimonio. El empresario sí. Bueno, puede ser un directivo que se juegue el dinero de los accionistas y en ese caso será culpa de los accionistas habérselo confiado. Pero el empresario que es además propietario se juega su dinero. Con lo cual, ahí hay un elemento, si lo queremos, de prudencia, hay una alineación de incentivos, de yo me endeudo, pero me endeudo para hacer algo que sé, me estoy jugando el pellejo yo, que sé que esto va a salir bien. Y ahí minimizas el riesgo de que salga mal. Entonces, en España y en otros países, no es solo un problema de España, de hecho, incluso diría que durante los últimos años incluso es un mayor problema en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países de Europa, la mayor parte de la deuda no es para hacer ningún tipo de inversión que aumente nuestra capacidad de generación de riqueza, sino que es porque gastamos más de lo que ingresamos y nos queremos autoengañar socialmente. Me explico. Yo no soy partidario de que el Estado sea muy grande. Los que me conocéis sabéis que yo quiero un Estado, bueno, el más pequeño posible si acaso. Pero imaginemos que alguien dice, yo quiero un Estado grande.
quiere un Estado muy redistributivo. Bueno, pues lo que tendrías que hacer ahí es defender mucho gasto y muchos impuestos, porque ese gasto se tiene que pagar y ¿cómo lo pagas? Con impuestos. Pero como los políticos tienen el incentivo a gastar, porque eso da votos, y no a subir los impuestos, sino incluso a bajarlos, porque subirlos te hace perder votos y bajarlos te hace ganarlos, pues tanto los de un lado como los del otro no tienen un incentivo muy fuerte a cuadrar las cuentas, porque el que dice, no, yo soy de bajar impuestos, ya, ¿y eres de bajar el gasto también? No, porque eso me quita votos, vale, entonces bajo impuestos pero no bajo gasto. Los otros, no, yo soy de subir el gasto, pero eres de subir impuestos, solo a los ricos, ya, pero eso ¿cuánto da? No, no da mucho, pues entonces subes el gasto, no subes ingresos suficientemente, ¿cómo financias la diferencia? Con deuda. Entonces, como nos queremos autoengañar de queremos un Estado grande, pero no queremos pagar ese Estado grande. O queremos un Estado pequeño, pero no queremos afrontar los recortes que supondría. Pues vamos financiando la diferencia con deuda. Y esa es una deuda improductiva que efectivamente pasa a las generaciones futuras y salvo que la economía crezca mucho, pues la losa relativa que supone esa deuda va en aumento. Y eso, desde luego, es un problema y además es muy poco equitativo intergeneracionalmente, incluso para aquellos que sean firmes defensores de la democracia y de todo lo que implica. Bueno, pues estamos traspasándole deuda a generaciones que no han votado sobre esa deuda y que no tienen capacidad de decir, oye, esto me viene aquí de donde me viene y usted por qué ha decidido que yo tenga que nacer con esa deuda. A ver, colapsará. A ver, que la deuda crezca en términos absolutos no significa que nuestra capacidad para hacer frente a la misma se esté deteriorando siempre. O sea, hay que poner la deuda en relación con nuestra capacidad de pagarla. Nuestra capacidad de pagar la deuda también aumenta cuando crece la economía. Por tanto, podemos estar más endeudados en términos absolutos, pero también tener mayor capacidad de pago. Es como si decimos, oye, que no sé, que Google, no sé si no he mirado el balance, pero imaginemos, Google está muy endeudada. Si tú le metes la deuda de Google a una pyme, pues va a quebrar la pyme. Ya, claro, pero es que Google puede pagar toda esa deuda y la pyme no. Entonces, si la tarta, el tamaño de la economía va creciendo, podemos asumir más deuda y hasta cierto punto te diría que es normal que estemos más endeudados en términos absolutos si tenemos más deuda. Porque la deuda es un instrumento y es un instrumento que si se usa bien puede ser buena. No hay que criminalizar la deuda. El problema de la deuda es que puede hacer mucho bien y también mucho mal. Entonces hay que ser prudente a la hora de gestionarla, ¿no? Entonces, que aumente el volumen total de deuda, si aumenta la economía, no nos aboca al colapso. Nos abocaría al colapso que creciera la deuda y no creciera la economía y, por tanto, que cada vez sobre el PIB estemos más endeudados. Durante los últimos años, con respecto a antes de la pandemia, el peso de la deuda sobre el PIB se ha aumentado, pero desde el año 2021 el peso de la deuda sobre el PIB ha caído. ¿Pero por qué ha caído? Pues ha caído por la inflación. Porque salen los políticos a decir, no, nosotros hemos bajado la ratio de deuda sobre el PIB. Claro, la has bajado por la inflación. Porque la inflación hace que el PIB en términos nominales, no reales, aumente mucho. Es decir, que el político va a devolver un dinero que vale menos que cuando lo tomó prestado. Con lo cual, claro, si tuvieras una hiperinflación, por ejemplo, la ratio de deuda PIB te caería a cero. ¿Por qué? Porque el acreedor de facto no cobraría. Entonces, no creo que tampoco sea para colgarse medallas de decir, oye, que he bajado la deuda, pero por la inflación. En cualquier caso, ya sabemos desde tiempos inmemoriales que la inflación es una forma de no pagar la deuda pública y precisamente por eso a los políticos, aunque no lo digan, les gusta la inflación, porque la inflación les ayuda a rebajar su endeudamiento efectivo. Por eso, por cierto, hay que separar tanto el Banco Central del Tesoro, porque el Tesoro es el que se endeuda y si a su vez el Tesoro gestiona la moneda, pues tiene el incentivo a gestionarla mal para abaratar su endeudamiento, ¿no? Entonces, el problema estará en, si ahora baja la inflación, como los bancos centrales, porque si empiezan a bajar tipos será porque la inflación baja. Si ahora baja la inflación y durante los últimos años hemos bajado el peso de la deuda sobre el PIB solo gracias a la inflación, seguiremos mejorando o nos mantendremos en niveles muy altos. Y en el caso de España, además, viene otro problema de endeudamiento futuro muy importante, que es toda la deuda pensional que tenemos, que eso todavía no está incluido en nuestras cifras y que sí nos puede desequilibrar bastante en los próximos 20 o 30 años. Bueno, yo...
A ver, la política fiscal debe ir de la mano de la política monetaria. En la Unión Europea tenemos, como bien has dicho tú, política monetaria común. La fiscal son 27, los países que hay. Yo quería que dieras tu opinión acerca también de que todavía hayan 7 países de la Unión Europea que no están en la zona euro, que yo esto también creo que en un momento dado puede distorsionar esa política monetaria. Y por otro lado también el tema del Banco Central Europeo, que como tú bien has dicho, pues se quiere mantener que sea independiente. Los países no pueden acudir directamente a comprar deuda y en una época en la que le prestamos 60.000 millones a los bancos, que recuerdo que no han devuelto, nosotros estábamos pagando, en concreto España, a los bancos por esa deuda más que a ellos propios les costaba ir al Banco Central Europeo. Yo esto no lo encuentro de lógica, no sé cuál es tu opinión. Y si eso es lo que sí, sobre lo último, a ver, algo de lógica puede tener en el sentido de el banco se arriesga, o sea, cuando compra deuda asume el riesgo del impago de deuda y va contra su capital, pero estoy de acuerdo en que esa política fue una política encubierta de recapitalización de la banca, es decir, el Banco Central Europeo les da a los bancos, les permite tomar prestado a los bancos al 0% y con esa línea de financiación compra deuda pública al 4 o al 5 y se queda la diferencia, que es una forma de recapitalizarlo. Como digo, puede tener algo de lógica porque si el Banco Central prestara directamente al Estado, ¿qué riesgo asume el Banco Central si el Estado impaga? Pues se diluiría, en teoría, ese impago entre todos los tenedores de la moneda. En cambio, si un Estado impaga y la deuda la ha comprado un banco, en teoría, luego hay rescates y demás, ya lo sabemos, pero en teoría ese impago lo sufren los acreedores del banco. Pero sí, fue una recapitalización encubierta a través del arbitraje de esos tipos de interés. Y sobre que no haya sobre que haya todavía países de la Unión Europea que no estén en la eurozona. Bueno, yo al principio tenía una visión bastante positiva del euro, y la sigo teniendo, pero la tenía más positiva cuando el euro se gestionaba de una manera muy similar al marco alemán, al antiguo marco alemán. Y cada vez el euro yo creo que se está gestionando más como el franco francés y que corremos el riesgo de que se termine gestionando como la peseta. Cuanto más se acerque a eso, peor. Entonces, que haya países fuera que digan, mira, yo no quiero entrar, salvo que demostréis que lo hacéis muy bien, porque esto es una decisión irreversible y, por tanto, me tenéis que convencer muy mucho, a ver cómo lo hacéis, y si no me quedo fuera. Que haya, que no terminemos obligando a estos países a que entren, sino que si entran sea porque estén totalmente convencidos de que merece la pena, creo que de alguna manera, hombre, no es una disciplina muy grande, pero como que introduce un cierto elemento de competencia y de diferenciación que es positivo que existe. Es decir, que nos podamos comparar, por ejemplo, con Polonia y ver si Europa lo está haciendo mejor o peor, la eurozona mejor o peor que Polonia, creo que nos aporta información sobre si el Banco Central Europeo lo está haciendo bien o lo está haciendo relativamente peor. O, por ejemplo, yo no sería en absoluto partidario de que, no está en la Unión Europea, pero por poner el ejemplo más claro, de que Suiza se incorporara al euro, en absoluto. Es decir, yo creo que el franco suizo, como una institución de una moneda fiat de extraordinaria calidad, es muy positiva que exista y que ha de seguir existiendo como moneda fiat independiente, porque tienes la referencia de, oye, ¿cuál es la mejor política monetaria? Y aún así el franco suizo también hay mucho que hablar, pero ¿cuál es la mejor política monetaria que se ha desarrollado prácticamente en el mundo? La del franco suizo. Pues a partir de ahí nos medimos todos los demás, porque Suiza, pese a todo el estallido inflacionista, ha tenido una inflación, no sé si ha llegado al 4%. O sea, cuando nosotros estábamos en el 10, Suiza estaría en torno al 4%. Entonces, claro, ahí ves diferencias de gestión monetaria y creo que es bueno que se resalten esas diferencias porque si no como que se difuminan mucho y no, aquí es que eso es un fenómeno global, no tenemos la responsabilidad. No, mire, un país al lado del otro, distinta política monetaria, distintos resultados. Pues usted póngase las pilas porque también tiene parte de la culpa. Yo creo que los polacos se acuerdan que pasamos un café 100 pesetas a 166. Eso es lo que creo que se acuerdan ellos. Claro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, felicitarle porque ha hecho una clase... Perdón, ahora mejor. Ha dado una clase de política, de teoría monetaria, bueno, interesante al uso. Gracias. Pero yo voy más allá. Yo creo que la sociedad que tenemos tiene problemas que están apareciendo como consecuencia de la evolución tecnológica y todas estas cosas.
Y en concreto me refiero a que la teoría monetaria clásica está basada en muchos demandantes y muchos oferentes para que se distribuya. Y eso, sobre todo por la parte de los oferentes, está habiendo unas restricciones importantes. Y en concreto me refiero al crecimiento espectacular de los monopolios, al crecimiento también de los monopsonios y a la acción clarísima de los lobistas y decir públicamente que es lamentable que aquí en España no haya un registro de lobistas y anden por los fueros y hagan lo que les dé la gana, que así nos va. Entonces, además de eso, veo otro problema futuro muy preocupante y es la virtualización de los mercados, que está controlado básicamente por dos o tres, por Amazon, por bueno, los chinos, y Alibaba y poco más. Y eBay y algunas cosas más, pero vamos aquí. Y entonces todo esto va a distorsionar mucho porque son elementos que controlan también una gran parte de la economía y por lo tanto algunos de ellos tienen más capacidad posiblemente que el Banco de España, alguna de esas empresas, o casi en dimensiones, vamos, con cash flow, con cash puro de 150.000 millones de dólares. O sea que ya son unos actores que intervienen en el mercado y pueden ocasionar todo eso. Y eso es un poco lo que a mí me gustaría saber su opinión, si es posible. Quiero decir, obviamente la aparición de estos grandes jugadores, si lo queremos llamar así, tiene implicaciones en todas las ramas de la economía, ¿no? Yo no tengo una visión tan negativa, siempre y cuando mi visión de la competencia no es tanto que haya muchos operadores, sino que la facilidad de entrada al mercado sea alta y que, por tanto, haya disputabilidad. Es decir, que aunque solo haya un jugador, si ese jugador se sobrepasa poniendo, por ejemplo, precios muy por encima de costes, que puedan aparecer otros jugadores que le hagan la competencia. No sé hasta qué punto Amazon tiene una posición tan indisputable si, por ejemplo, subiera los precios un 30% en términos generales. No sé dónde quedaría Amazon o dónde quedaría, por ejemplo, WhatsApp, que parece una herramienta que tenga una posición muy predominante a la hora de comunicación, si dijera, oye, os voy a empezar a cobrar al mes $10 por cliente. Yo creo que ahí habría una desbandada de usuarios de WhatsApp porque existen alternativas a las que podemos saltar si no estamos conformes con esa. Pero bueno, aún así, obviamente, esos jugadores con cierta presencia en los mercados y con cierto poder de negociación, pues tienen influencias pues a la hora de fijar precios, de fijar rentas, de determinar niveles de inversión, de innovación y también en temas monetarios, pues en parte los podríamos considerar, y esto ya es para otra charla si lo queréis, pero considerar como parte de los iniciadores de lo que se llama la banca en la sombra. Es decir, uno de los grandes problemas que hay en la economía actual desde un punto de vista monetario es que no hay suministradores de activos libres de riesgo. Es decir, para pequeños clientes, pequeños ahorradores, si queremos tener liquidez es bastante sencillo. Vamos a un banco, contratamos un depósito y ya está. ¿Por qué? Porque el depósito tiene una cobertura a través del Fondo de Garantía de Depósitos, depende de los países, 100.000, 200.000, 500.000 euros o dólares, que lo cubre el Estado. Por tanto, lo que metamos ahí, si no quiebra el Estado, claro, lo tenemos garantizado. Pero imaginad que sois un Amazon o un Apple que tiene 100.000 millones de dólares. ¿Eso dónde lo aparcas? Si lo aparcas en un banco y quiebra el banco, lo pierdes todo. Porque sí, te garantizan $500.000, pero obviamente sobre 100 o 150.000 millones no es nada. Compras deuda pública, que es una de las grandes alternativas, pero no hay tanta deuda pública en el mundo y tampoco es bueno que la haya. De hecho, eso es en parte la explicación de por qué la deuda pública antes de la pandemia estaba a tipos cero, porque había tanta demanda de activos libres de riesgo precisamente por la aparición de estos grandes jugadores, entre otros, también la demanda de bancos centrales extranjeros y demás, pero en parte de estos, que se agotaba la deuda pública. Entonces, desde ya no la última década, sino incluso los últimos 20 años, se ha desarrollado toda una estructura de banca en la sombra, operaciones repo, fondos monetarios, las titulizaciones, que fueron en parte el instrumento que canalizó la anterior crisis financiera, que tiene como objetivo suministrar activos sintéticos libres de riesgo, es decir, como si fueran activos libres de riesgo, pero sin serlo como tales,
para todos estos demandantes. Y eso, pues sí, claro, tiene repercusiones sobre la política monetaria, sobre la intermediación financiera, sobre los tipos de interés, sobre la emisión de deuda pública. Hay mucha más capacidad de emitir deuda pública por parte de los estados, etcétera. A ver, esto funciona, ¿no? Sí, se escucha bien. Nada, quería preguntarte, a raíz de la entrevista, no sé si recuerdas, que le hiciste a Adrián Díaz, ¿no?, en tu canal, pues empecé a prestarle más atención a Asia, a los países asiáticos, y en los últimos años sí que he visto que, por ejemplo, China desde la pandemia ha mantenido una inflación bastante controlada y por lo que he visto, unos tipos de interés que han bajado del 4 al 3,45 y demás. Entonces, en la charla, a ver, no he llegado al principio, entonces no sé, no la he visto completa, pero he visto que sobre todo has hablado de Estados Unidos y Europa y no sé por qué no se tiene en cuenta a un país con tanto peso en la economía mundial que le va tan bien en comparación a las inflaciones tan altas y los problemas que parece que hay en Occidente en general. Bueno, en mi caso es porque conozco mucho mejor Estados Unidos y Europa que China como tal, entonces tampoco me siento muy cualificado para hablaros de China, y también porque lo que nos afecta más directamente es Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, puedes decir, no estamos en Estados Unidos, pero lo que haga Estados Unidos marca lo que haga Europa, lo que haga China no marca lo que haga Europa. Sin embargo, sin ser experto en China, claro, lo de decir que le ha ido bien a China en inflación durante los últimos años es cierto, pero también es por una mala razón, y es que China está en un periodo de digestión inmobiliaria y también de represión comercial externa importante. China llegó a tener, directa o indirectamente, el 40% de su economía vinculada al ladrillo, y la actividad inmobiliaria y de la construcción en China está desplomada y no está remontando. Y tampoco parece muy claro que el Partido Comunista quiera que remonte, porque justamente quiere redirigir la actividad hacia esa parte de la actividad hacia otros sectores de la economía. Es verdad que la economía china crece a un ritmo, bueno, alto en comparación con Occidente, pero bajo ahora mismo en relación a lo que un país con sus niveles de renta per cápita debería estar creciendo. De hecho, en 2022, Estados Unidos, pues, una rareza, creció más que China. Claro, Estados Unidos es un país con una renta per cápita que triplicará a la China. Entonces, la capacidad que tiene de crecer Estados Unidos es menor que la que tiene China, haciendo un uso más extensivo y más intensivo de sus factores productivos. Entonces, y bueno, ayer sacó un gráfico el Financial Times, ya he dicho, no he profundizado mucho sobre ello, pero que la inversión extranjera en China, por represión comercial, está hundida. Entonces, claro, si tú tienes una economía debilitada, es lógico que la inflación esté más controlada y que bajan tipos porque quieren estimular la economía, porque la economía no está yendo, a ver, que no es que esté en recesión, no estoy diciendo eso, pero no están creciendo, o sea, hace 10 años China te crecía al 10, luego bajó al 7, querían mantener una estabilidad en torno al 7, y ahora están hablando de que si se crece al 5, que para nuestros estándares está muy bien, pero que para ellos no está bien, porque si quieres terminar superando a Estados Unidos en el año 2049, creciendo al 5 no lo vas a conseguir, ¿vale? Entonces, sí, por supuesto que habría que prestar más atención a China, porque ya estamos hablando de 15-20% de la economía mundial y, por tanto, no se puede analizar el conjunto del planeta sin tener en cuenta China, pero cada uno, digamos, tiene que hablar también un poco de lo que sabe. No, darte el salto a hablar de algo que no sabes es un poco osado. Sí, solo quería añadir que me gustaría que, si puede serlo, lo volvieras a invitar para hacer un segundo vídeo a tu canal. Sí, estaría bien para ver cuánto de lo que comentó se ha cumplido y cuánto no. Sí, supongo que en un momento... Bueno, realmente fue a Adrián y a Dani Fernández, que los dos tienen visiones un poco opuestas sobre la economía china, pues a ver cómo han pasado los años, ¿no? Gracias. Hola, buenas. Me ha parecido muy interesante antes cuando has comentado el hecho de poder compararte con otra moneda, como es el franco suizo. Y respecto a eso, quería preguntarte
si las ideas de Milei y la política monetaria que está aplicando en Argentina tuviesen éxito, en ese caso de que tuviese éxito, ¿podrían exportarse al resto del mundo o, por ejemplo, a España? ¿Tú qué opinas? La política monetaria. La política, tanto la A ver, política monetaria como las es que ideas. el caso de ahora mismo de Milei yo creo que no va a ser exportable en el sentido de que Milei ahora está en un programa de shock para contrarrestar un escenario de quiebra económica y de moneda al borde de la hiperinflación. Entonces, esos no son problemas que tengamos nosotros, hombre, por el lado del sobreendeudamiento, podría decir, pero que no estamos en esa situación crítica en la que está Argentina. Entonces, yo creo que ahora Milei está haciendo un trabajo, en general, bastante valioso y bastante bien orientado, si no se lo tumban, para estabilizar la situación monetaria y fiscal del país y, por tanto, para sentar las bases del crecimiento. A mí, realmente, lo que más me interesa a mí, ahora mismo la situación de Argentina, vista desde fuera como economista, me parece apasionante, porque todos los días hay un tema nuevo del que reflexionar o del que aprender, pero no del que aprender para aplicarlo a España como tal. Ahora, una vez estabilizada la situación, sí me interesa mucho lo que haga, porque ahí sí va abriendo mercados y si va incluso privatizando sectores, ahí sí que podría haber mucho que aprender, por supuesto. Pero del conato hiperinflacionista al que está enfrentándose ahora, pues es que no estamos en esas, por suerte. Sí, o sea, yo opino que aún no, pero, por ejemplo, la parte del sobreendeudamiento sí que está en Europa. Y la hiperinflación no, pero sí que hemos tenido inflación y... Sí, pero es un sobreendeudamiento que en Europa de momento es financiable porque no está habiendo una fuga de la moneda ni de la deuda, no se están disparando los tipos, y en Argentina no. O sea, Argentina está mucho menos endeudada que Europa. O sea, si tú miras la deuda pública sobre el PIB de Argentina es bastante inferior a la de Europa, estará a lo mejor en el 70-80%, y en Europa estamos 100, 110, 150 o 60 algunos países. ¿Qué pasa? Que los ahorradores europeos e internacionales, globales, sí quieren comprar deuda europea, no hay tanta demanda de deuda argentina. Entonces, nuestra situación no es, por suerte, la de Argentina ahora mismo, y por tanto de ahí las lecciones que podemos extraer en cuanto a política aplicada interna son limitadas. Sí que creo que hay otras lecciones de teoría económica que sí está bien extraer, porque bueno, había muchos que decían es imposible que Milei logre un superávit porque si recorta los gastos caerá más la recaudación. Bueno, ya lo ha logrado, o sea, en un mes lo ha logrado. Entonces, lo que era imposible ya lo ha conseguido. Ahora te dicen, no, pero es que, claro, conseguirlo así era muy fácil. Bueno, pues si era muy fácil, no me digas que era imposible, ¿no? O sea, no me vayas cambiando de la pelota de juego de un lado a otro. Luego, si la economía crece, te dirán, no, es que ha vendido el país. Bueno, o sea, primero era que no iba a crecer y luego que no ha sido por vender el país, lo que sea. Pero ya digo, de ahí creo que de política aplicada podemos sacar pocas lecciones. De regulación, privatizaciones y demás, si lo lleva adelante, que primero tiene que estabilizar el país, claro, y sale bien, pues sí que podremos sacar más, claro. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la clase magistral que has dado de política económica, macroeconomía, economía mundial. Volviendo al tema que más me preocupa a mí, que es el tema de España, hemos hablado antes de los problemas, pero me gustaría saber un poco tu opinión sobre las posibles soluciones y sobre todo centrándonos un poco más en el foco de la farsa que somos víctimas todos los españoles cada 4 años, que es la democracia. Muchas gracias. Bueno, o sea, ayer tuve en mi canal al profesor Miguel Ancho Bastos, que quienes no lo conozcáis os recomiendo que lo sigáis, y le hice una pregunta parecida, ¿no? Sobre cuál es la visión liberal de la democracia. Y él dijo algo que creo que es bastante sensato. Dice, no, sí, a mí la democracia como tal me parece un buen sistema. La cuestión es, ¿democracia sobre qué? ¿No? Dijo, por ejemplo, sobre la barba del profesor Rayo, ¿deberíamos someter a la democracia si lleva barba o se la afeita? Pues no, esa es claramente una decisión que voy a tomar yo, con acierto o sin él, pero que la tomo yo. Sobre si 2 personas se tienen que casar, ¿eso lo vamos a someter a votación democrática? No. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es el ámbito de las decisiones colectivas? Que las decisiones colectivas se tomen las decisiones democráticamente puede estar bien, pero ¿cuál es el ámbito de esas decisiones colectivas? ¿Qué es lo que se decide colectivamente? Y yo, como liberal, claro, quiero que las cosas que se decidan
colectivamente sean las menores posibles, es decir, que cada persona tenga la mayor esfera de autonomía sobre su propia vida y que no sea los demás quienes decidan por su vida. Ahora, hay ámbitos que las decisiones son, casi te diría, naturalmente colectivas. Por ejemplo, una calle. Pues es que no es ni mía ni tuya, sino que es al menos de todos los que viven en esa zona, ¿no? Entonces, sobre esos ámbitos sí tiene sentido, y si uno mira, pues, un territorio que antes lo he mencionado por su moneda, pero que también me gusta mucho por otras instituciones, como es Suiza, si uno mira los cantones suizos, hay muchas decisiones que se toman democráticamente en un ámbito local, donde además la democracia tiene mucho más sentido, porque es verdad que cuando ya te pones a hablar de democracia en el ámbito europeo, por ejemplo, pues sí, es democracia, pero ¿qué control, conocimiento, fiscalización efectiva ejercemos sobre von der Leyen? Es decir, yo me refiero más a qué democracia hay en que tú eliges a un candidato, que ese candidato elige a otro candidato, que elige a otro candidato, que luego hace lo que le da la gana. Sí, pero porque no hay una vinculación muy directa con el elector y porque cuando el ámbito es tan grande no lo puede haber. Es decir, no nos vamos a juntar 350 millones de europeos en una plaza a decir, oye, tú, ahora tú... No. Entonces, cuando el ámbito es tan grande, necesariamente delegas. Y si delegas y sigue habiendo mucha gente, al que delegas tiene que volver a delegar. Entonces, que es al final lo que pasa en Europa, que los jefes de Estado europeos se reúnen y dicen, oye, pues aquí cómo nos repartimos los cromos en función de lo que se haya votado. Pero que al final el control, el conocimiento que tenemos sobre von der Leyen, por ejemplo, no sé hasta qué punto es mucho mayor al que tiene un chino con Xi Jinping. Que luego, obviamente, pues decir, el Estado de Derecho europeo, en cuanto a derechos y libertades garantizadas al ciudadano, es más garantista que el Estado chino. Tampoco soy experto en China, o sea que no me voy a meter mucho, pero un poco la imagen que tenemos, ¿no?, desde aquí. Vale, pero yo estoy hablando del proceso de selección de líderes. Y el proceso de selección de líderes, von der Leyen y Xi Jinping, creo que desde un punto de vista de cada uno de nosotros no está tan alejado. Ahora, cómo se toman las decisiones en tu ciudad, en tu barrio, en tu cantón, eso sí, si ejerces un control, porque es que incluso con el político te lo cruzas por la calle, le puedes decir, oye, ¿aquí qué pasa exactamente? Etcétera, ¿no? Con von der Leyen no la vamos a ver nunca, ¿vale? Y tampoco ella, además, tiene una conexión muy directa con los problemas del ciudadano, porque no lo puede tener, porque no puede pisar las calles de 350 millones de personas. Entonces, al final ellos viven en su mundo, no tienen la información local, los locales tampoco los podemos controlar, fiscalizar, ni siquiera conocer, y por tanto hay una desconexión muy fuerte entre el elector y el político, aunque lo elijas democráticamente, pero hay una desconexión muy fuerte, como también la hay en China, entre las élites y el pueblo, ¿no? Y por eso yo a la democracia le veo sentido, pero en ámbitos más reducidos, con cuerpos electorales más pequeños y sobre problemas o cuestiones que tengan una naturaleza claramente común. Sobre el colegio al que va mi hijo, yo ahí no quiero que haya democracia, quiero elegirlo yo, no los demás. Sí. Ya, me tengo que ir. Sí, pues... Sí, muy rápida. No hemos hablado en todo el rato de las CBDC y eso parece que podía dar a los gobiernos la posibilidad de quitarse de en medio los bancos centrales y tomar decisiones ellos casi a su medida. O sea, en principio los proyectos de CBDC que hay las emiten los bancos centrales y van a seguir siendo gestionadas de manera autónoma por los bancos centrales. Si pasáramos a un modelo de CBDCs emitidas por el Tesoro, efectivamente sería mucho más peligroso. Bueno, entrarían en su peligro al margen de si las emite el Tesoro o no, pero si las emitiera el Tesoro aún serían más peligrosas. Tenía más poder, ¿no? Más poder de decisión. Bueno, que obviamente sería como... A ver, el Banco Central es independiente, eso es como decir, los tribunales son independientes. Claro, si tú dices, no, es que el gobierno es el que administra la justicia de un país, pues sería muy peligroso. Que el gobierno sea el que administre la moneda también es peligroso por motivos parecidos o paralelos, si lo queréis decir así. Aún así, las CBDC, según se implementen, aunque las maneje el Banco Central, pueden ser un peligro. Según se implementen, no tendrían por qué serlo. Es decir, ahí hay que ir bastante a los detalles porque hay diseños de CBDCs que son bastante garantistas y, sobre todo, si no eliminan el efectivo, para mí la auténtica piedra de toque es
¿Usted quiere crear CBDCs? Bueno, pero como opción, no como obligación. Si es como obligación, probablemente haya ahí algo, un gato oculto. Sí, gracias por la conferencia. ¿Serías tan amable de darnos unas pistas sobre cómo encaja en este relato en la responsabilidad social de los estados y de las empresas? Responsabilidad, o sea, la responsabilidad social de las medioambiental. empresas. Medioambiental. A ver, no solo es que es otra charla, sino que es una pregunta un poco... o sea, a ver, los estados en teoría deben regular el daño medioambiental que generemos sobre otros, y ahí no hay una responsabilidad social. Si yo genero un daño sobre otros a través del medio ambiente, eso es código penal, si lo quieres, ¿vale? O código civil al menos dentro del derecho de propiedad. Cuando ya va más allá de eso y ya se pretenden objetivos que no... O sea, como buscar una especie de bien público que trasciende al daño que generamos sobre las personas, ahí ya entramos en cuestiones de preferencias. Es decir, preferimos, por ejemplo, no sé, imagínate, densidad urbanística, un terreno. ¿Lo edificamos mucho o más zonas verdes? Ahí no estamos tanto hablando de, en parte sí, pero de sostenibilidad, sino simplemente de si queremos pues, un entorno más verde o más construido. Y ahí ya hay trade-offs, ya hay disyuntivas. Claro, a mí también me gusta vivir en un sitio donde todo sean árboles y sea muy verde, pero si pones muy poca densidad de edificios, ¿qué significa? Menos viviendas y, por tanto, precio de la vivienda más cara. Precio de la vivienda más cara, ¿qué significa? Menor accesibilidad de vivienda para los jóvenes, con todo lo que ello implica. Entonces, creo que el medio ambiente hay que ponerlo, en todo caso, como un valor o una preferencia más que pueden tener los ciudadanos, pero no como la prioridad absoluta una vez esté garantizado que no generemos daño a terceros, claro. Porque si no, estamos dejando de lado muchos otros objetivos que pueden ser tan o más valiosos que el medio ambiente y obsesionándonos con uno como si fuera la única meta a la que nos podemos dirigir. Pero bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Te damos el regalito de todos los ponentes. Genial. Recordaros a todos que la Escuela de Cocina del Respirar nos ha preparado cena. Todos aquellos que se quieran quedar, pues en el claustro la serviremos. Juan Ramón, muchísimas Muchas gracias. gracias a vosotros. No.